Bueno, bienvenidos a todos a los espacios de discusión de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico con expertos y con las comunidades. De acuerdo a la Ley de Ciencia y Tecnología, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico es un órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACYT. Tiene por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. El foro debe oír la voz de las comunidades localizadas a lo largo del país. Para ello, la mesa directiva decidió organizar un conjunto de espacios de discusión con expertos, transmitido por Internet, para identificar y discutir en torno a los temas estratégicos de la ciencia, la tecnología y la innovación que están en las agendas de las comunidades, del Pacto por México, de la Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de los gobiernos federal y estatales. Se busca generar propuestas que alimenten el proceso de las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Los resultados y propuestas derivados de la discusión de estos espacios contribuirán a normar las posiciones del foro consultivo en torno a los temas, así como las propuestas que haga el foro a los tomadores de decisión en apego a las funciones que la Ley de Ciencia y Tecnología le asigna. A continuación vamos a hacer una breve presentación de los participantes en esta mesa a cargo de Patricia Zúñiga. Buenos días, sean ustedes bienvenidos. Nos acompañan ex coordinadores generales del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el doctor José Luis Fernández Ayas. Si fueran tan amables para las personas que nos siguen por Internet de levantar la mano, gracias. Exdirectores generales del CONACYT, tenemos al doctor Carlos Vázquez Parada, el maestro Juan Carlos Romero Hicks, el doctor Enrique Villa. Como miembros de la mesa directiva, tenemos al doctor José de Anda Sánchez del Sistema de Centros Públicos de Investigación, al licenciado Francisco Fernández de Canacintra, al doctor José Franco López de la Academia Mexicana de Ciencias, al doctor Jesús Muñoz de la Red Nacional de Organismos y Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, al doctor Diego Valadez de la Academia de la Lengua, al doctor Daniel Villavicencio de la DIAT, al licenciado Mario Martínez de Coparmex. Nos acompaña de otras instituciones el maestro Fernando Butler Silva del Consejo Coordinador Empresarial, el doctor Francisco Castellón Fonseca de la Universidad Autónoma de Nayarit, el doctor Juan Manuel Corona de la UAM Xochimilco, la doctora Liliana Mesa González del CIDE, el doctor Nil Hernández del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el doctor Eduardo Lascano Ponce del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Alfonso Larqué Saavedra del Centro de Investigación Científica de Yucatán, el doctor Salvador Malo del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, el doctor Martín Puchet de la Universidad Nacional Autónoma de México, el ingeniero Leopoldo Rodríguez de FUMEC, el doctor Javier Soberón Mainero del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el doctor Sergio Ulloa Lugo de Merck Sharp & Dohme, el doctor Alexandre Veracruz Olveira de la UAM Xochimilco. Tenemos en participación virtual al doctor José Manuel Cabrera Sixto de la Universidad de Guanajuato, a la doctora Marta Aldeal desde Monterrey, del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, y desde París al doctor Daniel Malkin, consultor de la OCDE. Sean bienvenidos. Bueno, muchas gracias por su participación.
Vamos a comenzar entonces con este espacio de discusión que la mesa directiva del Foro Consultivo decidió que fuera identificación de prioridades nacionales y regionales para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Voy a leer unas breves notas que se enviaron a los expertos para abrir el espacio al diálogo. La Ley de Ciencia y Tecnología señala que la formulación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá una visión de largo plazo. Dice el artículo 20 que el programa incluirá una visión de largo plazo y proyección de hasta 25 años en los términos de esta ley y de las disposiciones que deriven de la misma. Esto abre nuevamente el tema de la visión de país en el largo plazo y la pertinencia de definir objetivos estratégicos o prioridades. ¿Cómo identificar la visión de largo plazo? Mediante un amplio debate sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo que conduzca a delimitar los grandes problemas nacionales, a definir los sectores económicos estratégicos que contribuyan a la solución de esos problemas y de forma correspondiente a establecer prioridades en las áreas científicas y técnicas. El tema de los objetivos de largo plazo está en la discusión y acción de la política pública a nivel internacional. El programa marco para la investigación y la innovación de la Comisión Europea, llamado Horizonte 2020, tiene como uno de sus principales retos el enfoque de los grandes retos asociados a las necesidades de la sociedad. Estas necesidades se relacionan con problemas sociales o ambientales cruciales que implican una combinación de intereses públicos y privados y cuyas soluciones se consideran un aspecto fundamental para alcanzar un crecimiento económico futuro. Las sociedades se enfrentan a desafíos que son complejos e interrelacionados, locales y globales. Estos desafíos involucran muchos actores diferentes, son multidimensionales, transdisciplinarios, sistémicos y requieren nuevas formas de pensar que van más allá de los marcos y las disciplinas tradicionales. Por ello, los grandes retos no deben ser definidos, evaluados ni resueltos por una disciplina científica o tecnológica individual o dentro de un marco específico de política sectorial. Dadas estas características, es necesario repensar la política de ciencia, tecnología e innovación. Se requieren nuevas soluciones y estrategias de ciencia, tecnología e innovación y nuevos modelos de inversión y de gobernanza. El establecimiento de una agenda pública de ciencia, tecnología e innovación que incluya grandes retos está presente en los discursos públicos que buscan aumentar la comprensión de los problemas y hacer frente no solo a retos específicos, sino a una visión de largo plazo. Por su parte, el establecimiento de prioridades se define como la selección de ciertas actividades a expensas de las demás con un impacto en la asignación de los recursos públicos. En otras palabras, es la decisión sobre quién investiga, sobre qué investiga y cuánto de investigación se financia y por cuánto tiempo. Así es que el establecimiento de una agenda se entiende como la definición de objetivos y racionalidades mucho más generales que los relacionados al establecimiento de prioridades respecto a disciplinas y a sectores. ¿Dónde estamos en México en este proceso de definición de una agenda pública que incluya objetivos y retos de largo plazo más allá del establecimiento de prioridades? El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se ha centrado en 5 ejes fundamentales: México en paz, México incluyente, México con educación de calidad para todos, México próspero y México con responsabilidad global. Cada uno de estos ejes se relaciona con un conjunto de grandes problemas nacionales que enfrenta México, incluyendo la búsqueda de solución a las necesidades sociales de la población y la generación de una dinámica de competitividad que provea los recursos para el cambio. El Pacto por México, a su vez, incluye 3 compromisos explícitos para promover el desarrollo a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un primer compromiso, el 46, sobre inversión del 1% del PIB en ciencia y tecnología, prioridades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el que es el compromiso 47, y el compromiso 48, que se refiere a investigadores, centros de investigación y patentes. Es así que en México se ha establecido ya una agenda pública que incluye objetivos nacionales y que plantea la necesidad
de identificar prioridades para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. A su vez, esta agenda pública incluye un compromiso de incrementar los recursos para ciencia y tecnología. Pero en México aún no se han establecido las prioridades que se plantean en esa agenda. Para atender a los grandes problemas nacionales y llevar a la acción la agenda planteada, es necesario identificar cómo la ciencia, la tecnología y la innovación contribuirá a los objetivos nacionales. Para ello se requiere definir un conjunto de objetivos estratégicos de la política de ciencia, tecnología e innovación, identificar los sectores económicos correspondientes y las áreas de conocimiento científico prioritarias. Es importante considerar que la inclusión de problemas nacionales implica al menos 4 cambios en el enfoque de la ciencia, la tecnología y la innovación. Primero, la definición de los problemas de carácter socioeconómico a resolver. Segundo, hacer un abordaje multi, inter y transdisciplinario de los problemas nacionales, ya que solo será mediante la construcción de conocimiento desde diferentes campos que se podrá aportar a sus soluciones. Tercero, considerar de forma transversal nacional y en relación con sus interacciones regionales y locales, la implementación y aplicación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Y finalmente, apoyar sectores y ramas económicas que generen bienes y servicios para mejorar el bienestar social. Adicionalmente, los objetivos nacionales estratégicos tendrán una definición específica a nivel regional en función de sus problemas específicos, vocaciones y capacidades. Ya para terminar, nos preguntamos, ¿qué campos de conocimiento científico, sectores económicos, tecnologías e innovaciones deben apoyarse y desarrollarse para incrementar la competitividad nacional, regional y sectorial, al mismo tiempo que contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población? Otra pregunta, ¿qué mecanismos específicos es necesario instrumentar para facilitar que los beneficios económicos, en términos de crecimiento económico y productivo, se derramen también en la esfera social y permitan atender los grandes problemas sociales que enfrenta hoy la sociedad mexicana? Esto era un poco la idea para abrir el espacio de discusión y a continuación pasaríamos a comenzar el diálogo. La dinámica que se acordó para esta sesión, dada la cantidad de participantes que tenemos, es que primero sea un diálogo abierto y flexible, no hay presentaciones propiamente, y que las intervenciones sean de 3 minutos para cada participante. Eso va a dar espacio a que los participantes puedan intervenir una segunda vez más adelante en la sesión. Asimismo, recogeremos preguntas que vengan de las comunidades a través de la transmisión que se está haciendo por Internet. Entonces, sin más, dejo abierto el espacio para el diálogo y, por tanto, para la participación de todos ustedes. En el caso de algunos colegas que llegaron un poquito más tarde, por favor, en el momento que, si no fueron presentados, que por favor mencionen su nombre y su institución en el momento de intervenir. ¿O tú lo vas a incorporar, Patricia? Sí. Quisiera darles la bienvenida también al doctor René Somoza y al doctor Oscar Contreras, miembros de la mesa directiva del Foro Consultivo, al doctor Rafael Loyola, de la Academia Mexicana de Ciencias, al doctor Leonardo Ríos, al licenciado Bruno Cuellar, y nos acompaña también de manera virtual el doctor Jaime Parada, exdirector general de CONACYT. Bueno, entonces, sin más, se abre el espacio para la intervención. Doctor Larque. Bueno, realmente este es un hecho inédito, yo pienso, en el sentido de que se invite a gente que está fuera del centro del país, cosa que hemos tratado de impulsar a raíz de una reflexión que me hicieran algunos colegas del Colegio Nacional cuando me pidieron que explicara cómo estaba la investigación científica y tecnológica en el sur-sureste del país. En esa intervención, que sería por el año 2005, planteaba yo la tremenda urgencia que existe o existía de descentralizar la ciencia en este país, porque habiendo estado 30 años en la UNAM,
Me daba cuenta cuando llegué a Yucatán de que había que reflexionar precisamente del por qué ese desarrollo tan diferente que existía entre las regiones o los estados y el centro del país. En esa reflexión de la descentralización abundaba sobre lo que son los laboratorios naturales y ejemplificaba yo que en Yucatán hay 4 laboratorios naturales que son la parte central para hacer la mejor de las ciencias, porque cuando se tienen buenos laboratorios se puede hacer ciencia. Y los laboratorios naturales que refería yo en Yucatán, pues uno es la cultura maya, otro es el cráter de Chicxulub, otro es el famosísimo recurso que tienen de agua, y el otro que siempre estuvimos aplaudiendo y tratando de impulsar es la biodiversidad. De tal manera de que estos 4 laboratorios pues son irreproducibles, no en cualquier sitio se pueden trabajar. Y decía, aquí tenemos que tener los científicos de mayor conocimiento de lo que está pasando en estas cuestiones. Me abundé en este sentido y decía, bueno, el Laboratorio Natural de México es el maíz. Si alguien quiere estudiar el maíz, tendrá que venir a trabajar a México. De tal forma que la propuesta era hacer proyectos bandera dentro de estos laboratorios naturales. Y los proyectos bandera ejemplificaba yo como el proyecto que propuso Clinton, o más bien Kennedy, cuando dio una conferencia maravillosa en 1962 ahí en Texas, y en el que hablaba y señalaba que había que llegar a la Luna. Y ahí le pusieron un montón de dinero para poder hacer este proyecto fantástico, como después lo sería el del genoma humano y demás. De tal forma que, resumiendo, descentralización de la ciencia, laboratorios naturales, proyectos bandera y finalmente lo que me estaba diciendo el doctor Franco hoy, lo que publiqué ayer, el ambiente académico. Propiciar los ambientes académicos en las regiones es fundamental para hacer la mejor de las ciencias posibles en este país. Gracias. Muchas gracias. Javier Soberón. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría, y haciendo alguna referencia al documento, en donde creo que lo que subyace es que al hacer prioridades, pues se tiene que hacer algunas a expensas de otras. Y esto suele generar bastante problema de procesamiento por parte de los sectores. Yo en ese sentido quisiera apuntar algunos de los conceptos centrales que me parecen a mí deben tomarse en cuenta a la hora de operar un proceso para generar las prioridades. El primero es que siempre hay que buscar un adecuado balance entre la libertad de investigación, lo que se llama la investigación iniciada por el investigador, a propuesta del investigador, y la definición de prioridades que se refieren a los problemas nacionales. Creo que allí tenemos que buscar un balance entre la calidad que se requiere como requisito único, pero indispensable en la investigación iniciada por el investigador, y la pertinencia de aquellas áreas que se van a designar por razones de necesidad. Y la división, digamos, la distribución de los recursos tiene que atender a las dos cosas de manera muy cuidadosa. La segunda, creo que ya tenemos algunos instrumentos que pudieran usarse para facilitar la definición de estas prioridades. Y en concreto me refiero a los fondos sectoriales y a los fondos mixtos. Pero yo llamaría la atención que la tarea es fomentar que se usen adecuadamente, que se comprenda su función y que se maneje mecanismos para que quienes los operan comprendan cómo se insertan en esta definición de prioridades. Nadie mejor para definir las prioridades de un sector que los expertos del propio sector, pero tiene que atenderse la manera más bien sectaria y no sectorial o hasta facciosa que en ocasiones operan estos fondos. El otro punto que yo quería llamar la atención es que indudablemente sí hay tecnologías que son importantes, que son más pertinentes, que son más, que tienen un mayor potencial.
para hacer un impacto. Y en ese sentido, pues tiene que darse este análisis de cuáles son las tecnologías que están mejor aprovechadas por las fortalezas que ya existen en este país y por las oportunidades reales que tenemos para destacar, para competir. Y aquí me parece que ese es el oriente que a mí me gustaría tener. ¿Cuáles son un análisis de lo que ya tenemos fortaleza o que tenemos oportunidad para desarrollar? Tanto como país como ciertamente como las regiones distintas. Y yo vuelvo a insistir que el punto que para mí es clave son los mecanismos de cómo se procesa esto. Yo sí creo que el mecanismo fundamental que habrá de privilegiarse es la competencia, que se sometan a competencia las propuestas, pero creo que para que sean prioridades nacionales, para que sean prioridades de largo aliento, digamos de gran calado, esto tiene que ser en convocatorias de carácter transanual y de preferencia transeccional. Creo que lograríamos mucho si tenemos un esquema en donde las propuestas las articulen diferentes grupos expertos y de interés, pero que puedan tener tiempo largo para prepararlas y después un tiempo largo para ejecutarlas e implementarlas. Creo que esto es lo que le dará el carácter estratégico a un esquema de competencia. Una competencia que tiene 2 meses para prepararse y después se tiene que ejecutar antes de que acabe el año fiscal, pues eso no permite ser estratégico. Y finalmente yo quisiera hacer una referencia al hecho de que, pues sí, en esta mesa podríamos cada quien argumentar muy bien sobre las áreas que conoce, ¿no? Yo indudablemente creo que podría argumentar hasta con elocuencia sobre la importancia estratégica de la biología y de la genómica en el contexto actual, pero no creo que sea el propósito. Yo creo que lo que hay que apuntar son grandes maneras de cómo. Eso es lo que yo buscaría centrarme en mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Leonardo Ríos. Buenos días a todos, un abrazo, perdón por haber llegado tarde, es un placer estar aquí, Gaby, en un espacio tan importante. Hace poco estuvo aquí Obama y él mencionaba que trabajar en el mapa del cerebro humano era muy importante y que por cada $1 que ellos iban a invertir, cuando menos iba a haber $30 del sector privado. Un apalancamiento así es sensacional. ¿Qué nos falta en México? No tenemos todavía esos datos contundentes que le podamos decir a Hacienda, que le podamos decir a Videgaray, al presidente Peña Nieto. Por cada peso que tú inviertes en ciencia y tecnología, hay un apalancamiento de X. Bueno, yo creo que hay que hacerlo. Mi argumento va a ser que en innovación, en los últimos programas de innovación que arrancamos con Juan Carlos, con Enrique en CONACYT, ya hay 4 años de experiencias, ya se tienen resultados de algunos proyectos y qué potencial tiene de crecimiento. Creo que podríamos hacer un estudio serio de cuál podría ser el impacto, aunque sea preliminar, pero si no tenemos esos datos como los tienen en Estados Unidos, nos va a costar trabajo fijar prioridades. ¿A dónde invertiríamos más? Sector automotriz, sector aeronáutico, biotecnología, va a tener que ser en base también al impacto que puede tener en la economía mexicana. Creo que ahí hay resultados que podemos trabajar. Innovación abierta también es algo muy importante. Ya no es el instituto, ya no es la empresa X o el aglomerado Y. Tiene que ser una innovación, tenemos que impulsar esto en México, una innovación abierta, empresas, instituciones, estudiantes, internacional, no puede ser nada más en México. Entonces, ese es otro concepto muy que debemos de tomar en cuenta en todas estas pláticas. Y finalmente, pues ahora estoy viviendo una etapa de microempresario y créanme, arrancar empresas de base tecnológica en México, no llevo mucho tiempo, llevo 3 meses, ahí voy con una y ojalá pudiera haber otra, pero tenemos que tener unas políticas mucho más claras
mucho más agresivas de cómo ayudamos a los jóvenes o no tan jóvenes emprendedores que quieren hacer aportaciones en empresas basadas en patentes, ¿no? Son conceptos que deberíamos de, considero, tomar en cuenta.